El práctico de dashboard, este año vamos a ver esto, cómo construir un dashboard con Grafana. Como les comentaba antes, en lugar de seguir con Pentaho, cambiado de herramienta porque nos pareció muy interesante esta herramienta del código abierto. Otra opción es Metabase, por ejemplo. Estoy hablando de las herramientas que no son pagas. Por acá creo que había, bueno, acá ustedes ponen herramientas de visualización BI, van a ver que está Power BI, hay varias. Está ClickView, por ejemplo, yo lo he usado en su momento, es mágica la herramienta, muy buena. Bueno, acá aparece Pentaho también, como les decía, bastante rudimentaria la parte de visualización. Y como habrán visto, la parte de Data Warehousing también, por lo menos la versión, digamos, open source. Bien, pesado. Esto ustedes lo estuvieron viendo en la teoría. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, ¿cuál es el objetivo de esto? Tenemos una información que puede venir de distintas fuentes de datos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puede venir desde un TXT, desde eventos que está generando un servidor, hasta un data warehouse, que es lo que estuvieron viendo ustedes en la unidad 2. ¿Y para qué sirve? Y es un resumen que nos va a mostrar indicadores. Y esos indicadores lo ideal sería que estén relacionados con la estrategia de la organización, o sea, que estén relacionados con la misión, la visión, los objetivos del negocio. Ustedes ven en la teoría, esto es muy corto, es para relacionarlo nada más con la teoría. Recuerden que tienen todo el material en la plataforma para estudiar, tienen varios documentos, varias cuestiones, está encarado relacionado con la metodología de Kaplan y Norton. Cuadro de mando integral es un proceso que traduce la estrategia y la misión de una organización en un amplio conjunto de medidas de actuación que proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión y medición estratégica. Mide la actuación desde 4 perspectivas: finanzas, los clientes, proceso interno y la formación y crecimiento. Al finalizar, vamos a hablar algo de esto de la perspectiva y cómo encaramos el caso que ustedes tienen que resolver, que tiene que ver con el caso de emergencia. Si seguimos con el mismo caso que vieron en la unidad anterior. Pero cómo lo encaramos en este sentido, que no, la parte de finanzas, por ejemplo, no tenemos, sino que lo vamos a encarar acá por la parte de procesos internos. Pero si sabemos hacer un dato de proceso interno, vamos a poder hacer luego un cuadro de mando integral con las perspectivas que sean estas o las que sean. Entonces, ustedes habían visto, por un lado, lo relacionado con el plan estratégico y después, luego de las etapas estas del plan estratégico, se creaba un mapa estratégico, a partir del cual se definen los indicadores para la creación del cuadro de mando integral. Y hasta acá, esto sería la relación con la teoría. Ese. Ahora ya vamos a ver algunas cuestiones importantes que tenemos que tener en cuenta para diseñar un dashboard. Primero, ¿qué es lo que es un dashboard? Dice que es una herramienta de gestión de la información que nos permite monitorizar, analizar y mostrar de manera visual los indicadores claves de desempeño, métricas y datos fundamentales para hacer un seguimiento del estado de una empresa, un departamento, una campaña, un proceso. Podemos pensar en el dato como una especie de resumen que recopila los datos de diferentes fuentes en un solo sitio y los presenta de manera digerible para que lo más importante salte a la vista. Bien, un dashboard se puede construir solamente indicadores, no hace falta que sea
KPI, digamos, que sea indicadores clave de gestión, se refiere a KPI, que ahí ya lo vemos. Entonces, la característica principal de un dashboard es la de presentar información altamente resumida para que de un solo golpe de vista se pueda evaluar una situación determinada. Ya lo dijimos varias veces, básicamente es un resumen que muestra mediante distintos tipos de visualización información importante, resumida de la organización que tiene que estar, como dijimos, si es posible, vinculada a la estrategia de la organización, más precisamente al mapa estratégico. Generalmente los dashboards se componen de diversos componentes, entre ellos encontramos tablas, reportes, análisis interactivos, pie, bar, etc. Semáforos, indicadores. Mediante la correcta distribución e interacción de estos componentes se confeccionan los diferentes dashboards. Es decir, que nosotros en nuestra organización posiblemente tengamos varios dashboards y esos dashboards posiblemente interactúen entre sí. O sería lo ideal que interactúen. Podríamos tener un dashboard por cada perspectiva. De las perspectivas que veíamos recién, financieras, etc. Estas perspectivas. Accionistas, clientes, procesos internos, capacidad, y sí, podemos tenerlo, podemos diseñar un dashboard por cada perspectiva y que se relacione. Porque ustedes han visto en la teoría que el diagrama de mapa estratégico es un diagrama de causa-efecto. Entonces sería lógico que los dashboards puedan interactuar entre sí. Bien, este es un ejemplo de dashboard. Entonces, esto es un ejemplo de dashboard. Puede tener variables, como las que están acá arriba. Comúnmente va de lo general a lo particular. O sea, va de, como los informes, que posiblemente vieron los diseños de los informes, que van de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Bueno, acá va, lo más importante va arriba y hasta lo más detallado que va abajo. Pero enseguida eso lo revisamos. Tener en cuenta al diseñar un dashboard. La lógica general del dashboard debe ser simple de comprender. El usuario final debe estar presente en el diseño. Debe incluir solo la información necesaria, evitando de esta manera sobrecargar el dashboard. Esto lo vamos a ver ahí con algunos ejemplos. Los charts, es decir, las visualizaciones deben ser autoexplicativas. Evitar poner mucho texto. Se debe seleccionar los primeros elementos de cada análisis, por ejemplo los 10 primeros. Esto es una práctica común. Bueno, debe tener una visualización ahí amigable, tanto a nivel colores y demás. Esto Grafana, como por defecto, es buena, muy buena la visualización que tiene. La interacción presente en los dashboards debe ser evidente y limitada. Bien, es decir, les voy a ir dejando algunos links para si a ustedes les interesa, digamos. Interesa ver estos temas con más profundidad. Entonces, estos dos videos de YouTube están muy buenos y esta es la metodología para la construcción de indicadores que se los dieron en teoría. Está bueno esto. Los KPI, los indicadores claves de gestión, o indicadores clave de desempeño. Es un valor medible que demuestra la eficacia con la que una empresa está logrando sus objetivos clave. ¿Qué es una métrica? Métricas son simples unidades de medida, indicadores matemáticos y estadísticos que en las compañías suelen ser valores numéricos o porcentajes. ¿Qué son estos indicadores clave de desempeño? Son conjuntos de métricas específicas importantes para la empresa, por lo tanto, están directamente relacionados con el cumplimiento de los objetivos, dependiendo de las estrategias y objetivos marcados por cada empresa. Quiere decir que podemos tener métricas que no están alineadas con la estrategia de la organización y aquellas métricas que están alineadas con la estrategia de la organización podríamos decir que se llaman
indicadores claves de desempeño. Y nosotros tratamos de construir los dashboards con estos KPI. Como les decía, en realidad en la práctica un dashboard puede tener indicadores, métricas y KPI, o algunos KPI importantes, otros son métricas, otros son indicadores. ¿Cómo? Métricas es una medición de datos única, específica, cruda. Indicadores son valores que miden el logro de objetivos, generalmente en índices o porcentajes. Y los KPI, indicadores orientados al éxito de la estrategia. ¿Cómo crear un dashboard? Elegir los KPI adecuados, entender a la audiencia. O sea, ¿a quién va? A la audiencia, ¿a quién va? ¿Va orientado al gerente o va orientado a la parte operativa? Visualizar, que esto ya lo vamos a ver con Grafana. Crear alertas es algo importante. Yo les voy a dejar PDF que explican cómo crear alertas en Grafana, pero no lo vamos a ver. Medio secundario, teniendo en cuenta el trabajo específico que ustedes tienen que hacer. Luego construcción de datos, que vamos a estar hablando. Entonces vamos a empezar con elige los KPI adecuados. Y esto, volvemos a esto que se los he repetido bastante. Deben estar directamente relacionados con el objetivo del negocio. Y después están estos criterios, los criterios SMART, que yo acá les dejé un ejemplo. Pero para esto más que nada para que lo lean luego en la filmina. Deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y definidos en el tiempo. Acá les dejo otros comentarios relacionados. Cómo construir un KPI, tener en cuenta la medición, el objetivo, la fuente, la frecuencia. Por ejemplo, lo que queremos medir es el número de clientes nuevos. El objetivo es tener 1000, o sea, tenemos una meta, un objetivo y eso tiene que estar plasmado en los indicadores, en los KPI, métricas, en la fuente de donde vamos a sacar los datos y la frecuencia, actualizar mensualmente. Esto, fíjense que es número de clientes nuevos, esto viene a ser métricas numéricas, después están de progreso y están estas de tendencia que son de cambio. ¿Cuántos por dashboard? ¿Cuántos? No hace falta. Cuando digo KPI también me estoy refiriendo a que pueden ser métricas, indicadores. ¿Cuántos KPI tendríamos que tener en dashboard? Y de 4 a 10 más no sería conveniente porque ya costaría a la persona, le costaría al gerente o al que sea, le costaría mucho entenderlo. O estaría muy abrumado y la idea es que sea lo más simple y resumido, o sea, corto y resumido, que sean visuales, específicos, el monitoreo solo un vistazo, comunicar una historia específica o resolver una pregunta, podríamos decir, que sean simples, que sean accionables. Entonces pueden ser de texto, esto de porcentaje, pueden ser el calibre, la barra, la tendencia, el gráfico de tortas, deben ser los más comunes. ¿Cómo podemos pensar en un dashboard? Y estas son como, digamos, conclusiones que puse yo ahí de lo que estuvimos viendo para que nos quede claro. O varias cosas van a quedar bastante claras, creo. ¿Cómo podemos pensar en un dashboard? Alineado con los objetivos de la organización, es conveniente que estén alineados con la estrategia de la organización, responde una pregunta y o cuenta una historia, es una herramienta de visualización de indicadores métricas e indicadores clave de gestión. Podríamos decir que es un contenedor de paneles de visualización, ahí ya lo estamos relacionando con herramientas como Grafana. Debe mostrar los paneles de visualización desde los más relevantes a los menos relevantes, arriba abajo. Debe mostrar los paneles de visualización mostrando desde los datos más generales a los más detallados. Entonces, las métricas más relevantes estarían arriba y va de arriba a abajo, de lo general a lo particular, siguen un orden jerárquico.
Y esta viene a ser la estructura, sería lo más importante. Esto ya sería un resumen de todo. Entonces nosotros para armar un dashboard vamos a tomar la información, los datos, desde distintas fuentes de datos. Podemos definir variables que nos van a permitir hacer filtros sobre los distintos paneles de visualización. Podemos dividir o organizar en filas. Entonces tenemos una fila del panel 1, vamos a tener una serie de paneles. Es decir, el panel podría llegar a ser una perspectiva. En cada panel podemos tener una perspectiva. O podríamos tener dashboards distintos que interactúen. Y lo mismo, ¿no? Empezamos con aquellas métricas más importantes, aquellos KPI más importantes arriba, y después vamos hacia lo más importante y vamos a lo general, a lo particular, y no tendría que ir de 4 a 10 paneles. En el caso de nosotros, yo les voy a pedir en el trabajo que hagan 5 paneles, es decir, que cada alumno del grupo haga un panel y hagan uno entre todos los miembros del grupo. Así que es un práctico bastante rápido, bastante sencillo. Bien, y este es un ejemplo. Pero me voy a quedar acá y acá corto. Y antes de empezar con lo más importante, que es Grafana, no sé si tienen algunas preguntas. ¿Alguna pregunta a esto de lo que estuvimos viendo? Yo no. ¿Ha quedado bastante claro? Bastante claro. Bueno, ¿ha quedado claro? Sí, pero sí. Sí, bastante explicativo el tema. ¿Cómo? Perdón, no escuché bien. Se explica bastante sobre el tema, entonces, ¿qué va a Claro, es bastante sencillo, ¿no? Sí. Solamente algunos criterios que tenemos que tener en cuenta para diseñar el dashboard, nada más. Bien. Seguimos entonces ahora sí con lo más importante, seguimos con Grafana. Bueno, entonces, Grafana es un software de visualización y análisis de código abierto. Permite consultar, visualizar, alertar y explorar sus métricas, registros de datos sin importar de dónde estén almacenados. Bueno, es entre comillas, pueden haber fuentes de datos que no las contemple Grafana. La ayuda es bastante buena. Yo ahí les paso un libro, así está un poco más abajo, ahí les explico más. Si quieren aprender o aprender más de lo que vamos a ver hoy día, que es una introducción. Bueno, esto medio que ya lo vimos recién. Vamos a tener algún tipo de productor de datos, pueden ser una base de datos como Prometheus, alguna base de datos que registre series de tiempos. Y eso puede ser, digamos, lo que se toma como fuente de datos, y Grafana, digamos, lo va actualizando en vivo, así por ejemplo lo va actualizando cada un minuto. No es el caso de nosotros, ¿no? Que en el caso de nosotros acá, ahora vamos a usar la base de datos del mini caso de ventas, es el mismo que usaron antes en la unidad anterior. Como les decía, esto es lo que les quería decir recién. La ayuda está bastante buena. Ya vamos a ver después la parte de la instalación. También les dejo este libro. De este link se puede descargar, pero yo también lo voy a subir al libro a la plataforma. Acá está el código, los JSON relacionados con el libro. Y este tutorial está bueno para que lo lean. Mirá, si bien no es tan nuevo, pero está muy bien explicado todo lo básico de Grafana. Y acá incluso está la parte de alertas, que es lo que nosotros no vamos a ver. Después acá les dejo otros links
por si les interesa. Acá más links. Bien. Después una de las cosas, después lo vamos a repasar ya cuando estemos en la plataforma trabajando, pero el dashboard se representa con un JSON, un grafano. Y eso lo que nos da la posibilidad es, por ejemplo, de gestionar estos JSON, gestionar los dashboards usando Git. Pero además esto nos brinda otras posibilidades, porque nosotros en base a esto podemos generar un metamodelo. No sé si ustedes vieron desarrollo dirigido por modelo, o una electiva, que no recuerdo que la da Alberto Cortés, pero no me acuerdo en qué cuatrimestre lo da. Pero bueno, en el segundo semestre. Bueno, esa es una materia muy interesante para mí. Yo mi maestría de ingeniería de software lo hice sobre eso. Muy interesante. Tiene mucha aplicación. Por ejemplo, en este caso, en base a esto, o sea, esto nos permite crear un metamodelo. Y a partir del metamodelo nosotros podríamos generar automáticamente dashboard. Entonces, interesante. Bien. Después está la instalación. Yo les voy a mostrar una instalación común a todos los sistemas operativos. Pero ustedes, si quieren, pueden instalarlo directamente en su sistema operativo. Y ahí les dejo el link donde están las indicaciones. Y también hay videos en YouTube, hay muchísimos videos en YouTube de cómo instalarlo por si tienen algún problema, pero es muy sencillo. Entonces yo usé una sala del año pasado, que la materia de titularidad, pero usábamos como la versión del navegador, la web. Sí, esa es la que vamos a usar, es la misma. Claro, vamos a usar la versión local de Open Source. Es esta, ¿no es cierto? Ustedes con la que tienen que instalar es esta, ¿no? Grafana OSS. La versión estable de esta, de Grafana OSS. La versión de código abierto vendría a ser. Entonces, acá tienen el detalle para instalarlo. Como les digo, si no pueden buscar en YouTube para la instalación que corresponde al sistema operativo, yo les voy a explicar una instalación que es la que tengo acá, que fíjense es muy sencilla. Lo único que tenemos que tener es instalado Docker en nuestro sistema operativo. Si nunca han instalado Docker, nunca lo han probado, por ejemplo en DigitalOcean hay varios tutoriales, pero bueno, son comúnmente de Ubuntu los de DigitalOcean. Bueno, pues si buscan DigitalOcean instalar Docker, son muy buenos los tutoriales. Yo comúnmente lo instalo con esto, pero claro, acá es para Ubuntu la instalación, pero también de esto también hay 500.000 videos cómo instalar Docker si nunca lo han instalado o si nunca lo han usado. Es realmente una herramienta excelente para probar rápidamente todo este tipo de cosas. Es decir, yo por ejemplo, además de Grafana, probé Metabase, un producto que está más orientado a estos KPI con los que nosotros vamos a trabajar. Y lo instalé con un Docker Compose muy rápidamente y lo probé, no sé, en media hora, muy rápidamente. Por ahí es más costoso instalarlo, probarlo, después instalarlo. En esto ahí no, borré rápidamente el contenedor y listo, como si no lo hubiera usado a Metabase. Estos son dos pasos. Una vez, primero, tener Docker instalado, pero Docker común, ni siquiera Docker Compose. Creamos el storage, ¿no?, con esa instrucción, y después hacemos el Docker Run, que lo que va a hacer es descargar desde el repositorio de Docker Hub, va a descargar desde el repositorio la imagen de Grafana y nos va a quedar funcionando en este caso en el puerto 3000.
Entonces, si yo me voy acá a la línea de comando, van a ver que yo lo que tengo acá es MySQL o MySQL en el 3306 funcionando y Grafana en el puerto 3000. Y después tengo este Divider, obviamente que ustedes pueden utilizar el editor que quieran. Y acá que estoy usando las mismas tablas que ustedes utilizaron para el mini caso de ventas. Lo que viene a hacer es el esquema estrella con este vuelco de ejemplo de datos. Y además creé acá una tablita más, pero esto es para explicar ahí uno de los paneles. Pero esto ustedes ya lo tendrían funcionando, entonces no tendrían problema. Y para el caso que tendrían que presentar el jueves que viene, lo que tienen que usar, bueno, el análogo, el esquema de estrella análogo que ustedes hicieron en grupo para el caso de emergencias. Eso es lo que va a ser la fuente de datos. Yo lo que voy a explicar acá son los paneles, utilizando como fuente de datos esta base de datos de ventas. El mini caso este de ventas que viene en la parte de Data Warehouse. Bien. Entonces, yo lo voy a probar en forma local, 127.0.0.1 o localhost 2.3000. Y una vez que lo hemos instalado el Grafana, ingresamos la primera vez con admin, o sea, usuario admin, contraseña admin, y luego cambiamos el password. Y ahí ya empezamos con el procedimiento. Ahí ya arranca Grafana. Entonces, yo acá fíjense que ya lo arranqué. Incógnito, creo que lo tengo acá. Ahí tengo el login. Entonces, voy a empezar con admin. Y ahí fíjense, es como yo todavía no cambio el password, me sigue pidiendo el password. Lo voy a poner admin y después la próxima vez que ingrese me va a pedir de nuevo, porque no le estoy poniendo una contraseña, una buena contraseña. Ponemos. Listo. Entonces, una vez que arrancan, acá van a tener tutoriales ahí explicando lo básico. Está bastante bien. Y después fíjense que ya nos va guiando. Acá nos va diciendo cómo crear nuestra primera fuente de datos. Y después cómo crear nuestro primer dashboard. Nosotros jugando con esto y con el procedimiento que les voy a mostrar, sería suficiente, digamos, para armar un dashboard, más los criterios esos que vimos ahí en el gráfico, de cuáles serían los criterios generales para armar el dashboard. Entonces, ahí voy a volver a la filmina. Este sería el procedimiento. Entonces, primero, configurar la fuente de datos, luego crear el dashboard, después agregar el SQL y luego agregar el panel y configurarlo. Luego, además, en la confección del dashboard podemos tener que crear variables y crear enlace de datos. Entonces, yo ahora lo que vamos a hacer, vamos a construir el primer dashboard siguiendo este procedimiento y utilizando como fuente de datos esta base de datos del mini caso de ventas. Entonces, yo me puedo ir acá para crear la fuente de datos, o me puedo ir acá, fuente de datos. Me voy a ir acá, como si estuviera empezando. Entonces, acá van a ver que hay varias fuentes de datos. Comúnmente se utiliza para el Prometheus.
Entonces, ¿cómo sería el caso? Utilizando Mosquito, no sé si por ahí lo han escuchado, que se usa mucho para el tema de Internet de las cosas. Entonces, el ¿Cuál Mosquito, es el puedo repetir? Mosquito, ahí ya lo vamos a... Total, vamos bien, creo que no tiene. Mosquito, ahora le vamos a poner... A ver si me sale... Bah, no me sale lo que quería que me saliera. Algo así. Creo que acá se... Mosquito es una implementación del modelo observador suscriptor. Sería. A ver si podemos verlo acá. El MQTT. MQTT, exacto. No sé si acá lo alcanza, pero más o menos sería esto. Entonces, nada más que acá en el gráfico, por ejemplo, tendríamos que tener... No quiero entrar en el gráfico, no me... Buah, si no lo voy a tener que dibujar yo. No sé si acá se alcanza a ver este. Es muy chiquito. A ver si está el gráfico. Acá. Este. Acá sí se ve bien, ¿no es cierto? Entonces, de dispositivos que tienen que ver con Internet de las cosas, por ejemplo, ya me estoy yendo por la RAM. Comúnmente me voy por la RAM, pero ahí puede servir esto. Entonces tenemos dispositivos relacionados con la Internet de las cosas. Por ejemplo, yo estoy ahí en un proyecto ahí que tiene que tomar de medidores de agua, tiene que tomar medidas. Entonces, yo en el medidor de agua, por ejemplo, podría usar así un proceso así de ciencia de datos que me permita visualizar la medición del agua y con algún protocolo, cuando se produce algún evento, que sea cuando cambia, digamos, el número, poder tomarlo, digamos, con Mosquito, utilizando el protocolo el MQTT. Y esos datos que son de serie de tiempo, quiere decir que tienen horas, minutos, segundos, se pueden almacenar en bases de datos especializadas como decíamos Grafana. Entonces, nosotros teniendo estos datos de Grafana podemos usar a Grafana como fuente de datos para poder generar nuestros dashboards. Ahora, lo increíble, lo bueno de esto, que de estas bases de datos, especialmente de Prometheus, de Influx, de la base de datos Influx también, incluso ya hay plantillas hechas con los dashboards. Entonces, nosotros ¿qué hacemos? Yo les voy a mostrar ahí enseguida, pero no olvidar, si no se me ha acordado que creo que no lo puse en la Filmina. La Filmina la uso como guía, porque si no, dejo de lado cosas. Entonces, nos permite tener en base a esa plantilla, la importamos, es decir, ¿qué hacemos? Importamos el JSON y ya tenemos el dashboard en 3 segundos. Si usáramos Docker, lo tendríamos, no sé, en 10 minutos funcionando todo. Y está abierto esa plantilla, ese JSON, ese dashboard hecho con Grafana, está abierto. Entonces nosotros lo podemos modificar y podemos agregar indicadores como vamos a agregar ahora en estos ejemplos que vamos a ver. Pero el caso de nosotros, tenemos un caso de KPI, de indicadores, un caso de negocio, y como fuente de datos tenemos una base de datos de SQL. Recuerden que podemos utilizar distintas fuentes de datos y obviamente que los paneles, los componentes del dashboard pueden estar formados por paneles
que toman datos de distintas fuentes de datos. Toman de Prometheus, toman de MySQL, de MySQL, de este, del otro. Bien. La configuración de MySQL, como lo estuvieron haciendo en Pentaho, como lo han hecho 1.000.000 de veces, porque posiblemente en la carrera han usado varias veces, desde la materia base de datos hasta un montón de materias han utilizado MySQL. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la configuración? Localhost 3306, porque recuerdan que, bueno, es el puerto por defecto. MySQL. Fíjense que yo estoy usando MySQL el 5.7. Esto también, yo me parece que no lo puse, pero si quieren les paso también el Docker Compose que estoy usando para el MySQL el 5.7. Y está funcionando en el 3306. O sea, si ustedes instalan Docker y Docker Compose con lo que les pasé en la Filmina para instalar Grafana y el archivito de Docker Compose, ponen Docker-medio Compose app y lo levantan en unos minutos, dependiendo de la conexión a internet, y tienen el MySQL funcionando. Bueno, entonces, configuramos localhost 3306. Yo esta fuente de datos ya la tengo acá, base de datos ventas. Vamos a crear, creémoslo, así total. Entonces, localhost 3306 es ventas, si no me recuerdo, ventas, la base de datos. Bien. Esto, el usuario sí que no me acuerdo. Ahí ya voy a tener que entrar al Docker Compose del espacio lo ven. Entonces, este es el archivito del Docker Compose que yo tengo funcionando. Vamos a ingresar, no sería lo conveniente. Fíjense que acá en este yo tengo un usuario user con contraseña password, pero voy a usar el de root. No tener problema. Y creo que estaría todo ok. Esto por ahí cuesta un poco conectarlo. Y ahí voy a guardar y testear. Y ahí fíjense que me salió un error. Posiblemente es algo relacionado con el usuario y la contraseña. Que quizá no es esa o la he cambiado. Entonces, me voy a ir a la fuente de datos que ya tengo. Fíjense, miren, una de las cosas que yo hice, esto para tener en cuenta como tips. Si no le llega a funcionar, y fíjense que lo tengo funcionado como root, si no le llega a funcionar con el localhost o 127, prueben con el IP que tengan configurado en la computadora. Y yo en esta computadora tengo DHCP, que es raro que me siga, que me amanezca el 1.17. Me voy a ir a la otra a ver si es ese el problema, ¿no? A la conexión esa que estaba creando. Pero esto está bueno porque posiblemente les pase. Entonces root. A ver. Esperemos que no le esté escapando acá la clave. Voy a resetear. Voy a guardar y testear. Ahí se conectó. ¿Vieron? Eso es importante porque nos vamos a volver locos con esto. Entonces fíjense que puse el IP de la máquina. Si no pongo si pongo el 127.0.0.1 en localhost, seguramente es un problema de configuración de MySQL. Quizás a ustedes no les pasa, ponen el 127 y le funciona bien. Debe ser un problema de permisos que tengo yo en el MySQL. Pero ahí ya tendríamos nuestra fuente de datos funcionando. Yo esta la voy a borrar que ya tengo una funcionando, que es esta, la que tengo por defecto, para que me sea más fácil explicar. Bien, volvemos al procedimiento. Entonces,
una vez que tenemos la fuente de datos, lo que vamos a hacer, vamos a crear un dashboard. Acá van a ver que yo tengo varios dashboards creados. Le podemos poner práctica, dashboard venta, alguna cuestión así. Bien, entonces, o me voy al más o me voy acá al principio nuevamente, seleccionando acá el icono de Grafana, y acá ya nos dice crear nuestro primer dashboard. Y al crear el primer dashboard es lo mismo que si yo me fuera acá al más y me fuera a crear el dashboard, digamos, sería lo mismo. Oh, estoy teniendo ahí un problemín. Voy a volver a este. Bueno. Entonces, para crear nuestro primer dashboard, vamos a agregar paneles. O sea, nosotros básicamente lo que vamos a hacer es agregar paneles. Y ustedes en el práctico, estoy teniendo un problema. Espero que no sea un problema de memoria. A ver. Parpadeo tengo. Bueno, esperemos que pueda funcionar. Entonces, lo que primero vamos a hacer es agregar un panel. También lo que decíamos que podíamos, lo que les expliqué antes, que podemos agregar filas. Dentro de las filas podemos agregar paneles. Entonces ahí tengo un primer panel. Y acá, siguiendo el procedimiento, yo lo que primero que voy a hacer es un SQL. Voy a crear un SQL acá. Por ejemplo, select cantidad de la tabla ventas. Entonces, yo acá tengo que elegir la fuente de datos y acá lo voy a poner como tabla. Y fíjense que al poner eso ya me abrió sugerencias de visualización. Entonces, selecciono la sugerencia y fíjense que me da estas sugerencias de acá. Pero yo si quiero elijo alguna de estas. Fíjense que tenemos bastantes opciones para crear paneles de visualización. Entonces, vamos a volver a la sugerencia. Vamos a probar con el stat. Que es como estadística. Entonces, fíjense que ahí ya me creó el primer panel. Este panel le podemos poner cantidad de ventas. Cantidad de ventas. Y fíjense que el cálculo que está usando es como el último está usando. Esto lo vamos a sacar y vamos a poner, ahí podríamos elegir las distintas opciones. Por ejemplo, podríamos elegir el total. El número que se muestra ahí en display, el 108 sería. Claro, es el último. Entonces, y ahí puedo poner el valor medio. Esa sería una medida. O podría poner cualquiera de las opciones de acá, el total, por ejemplo. Entonces, ahí yo voy a aplicar y voy a guardar. Y acá vamos a poner turno tarde, dashboard venta. Y lo voy a guardar en la carpeta general. Listo. Entonces, yo ahí tengo el primer dashboard, el primer panel. Que fíjense que lo puedo agrandar, lo puedo hacer. Pero con el modelo ese que estábamos viendo, este sería una métrica general. Podríamos decir si nosotros lo que queremos es incrementar las ventas, digamos, si los objetivos tienen que ver con incrementar las ventas, podría ser definido como un indicador clave de gestión. Entonces, nosotros, el procedimiento va a consistir en esto que estuvimos haciendo. Esto ya lo hicimos, pues, una vez que creamos el dashboard, lo que va a consistir
nuestro trabajo va a ser en agregar, o sea, crear un panel, a ese panel agregarle SQL y luego ir configurando el panel de acuerdo a las necesidades o a las necesidades que tiene el cliente de visualización. Bien, ahí tendría que hacer un pequeño corte. No sé si tienen alguna pregunta. Esto es lo que les decía y ahí vamos armando, vamos siguiendo el diseño este. Si bien, como les decía, no le vamos a dar importancia a las filas, pero si ustedes quieren pueden crear filas, porque las filas nos permite disminuir esto, minimizar, podríamos decir, minimizar esto y que no se vea y poder ver lo que está en el panel 2. No sé si tienen... ¿Tienen alguna duda? Estamos usando la base de datos original, no estamos usando la de Data Warehouse. ¿O sí? A ver... Esta... A ver. No, sí, tenés razón, más o menos. Esta base de datos es la que cuando ustedes hicieron el mini caso de ventas, nosotros ¿qué les dimos? Les dimos una base de datos relacional de un mini caso de ventas. O sea, una base de datos estándar, digamos. Y ustedes aplicaron un proceso ETL para hacer un vuelco de datos en un esquema en estrella, que es este, ¿no? Es este que les estoy mostrando. Pero yo esta base de datos se las voy a pasar. Claro, exactamente. Entonces ustedes, en base a este esquema estrella, lo tomaban con Pentaho y podían hacer las visualizaciones multidimensionales. No sé si me explico, pero yo, de todas formas, yo les voy a pasar esta base de datos. Entonces, ustedes pueden practicar primero con esta base de datos antes de pasar a hacer el ejercicio. O si les ha quedado clara la clase de hoy, quizás pueden ponerse a hacer directamente los indicadores del caso de emergencia. Pero por ahí estaría bueno probar un poco con esto. ¿Está bien? ¿Me explico? ¿Está respondida la pregunta? Sí, profesor. Bueno, genial. Seguimos entonces. Bien. Entonces, esta es el esquema en estrella, el mini caso de venta, donde ustedes hicieron la primera práctica de volcado ETL. Bien. Acá en la Filmina están algunos pasos. Igual les va a quedar el video. Pero me sirve a mí como guía. Ahí está la configuración. Recuerden acá de configurar el MySQL y si no usar como hice yo, el IP de la máquina. Y luego nos fuimos al create. Pensé que a mí, no sé por qué motivo, no me anduvo el create. Pero bueno, logré crear el dashboard. Y luego agregamos un panel. Y luego al agregar el panel, veo que siempre seguimos los mismos pasos. Entonces, ¿en qué consiste la práctica que tienen que hacer ustedes? Y básicamente en probar con esto, ir viendo la documentación, o por ahí ir viendo este video. Y es así de sencillo, digamos, es seguir estos tres pasos. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Cuestiones muy básicas de Grafana y especialmente SQL. No, nada más. Entonces, siempre lo que hacemos es agregamos el SQL, después vemos las sugerencias. Si la sugerencia no nos sirve, elegimos un panel de visualización particular y luego nos ponemos a configurar el panel. ¿En qué consiste? En cambiar el título al panel, en ir viendo las distintas propiedades, cuales no voy a ahondar, pero ustedes van a ir probando, o vamos a ver las más importantes, o con distintos paneles vamos a ir viendo las distintas propiedades.
ahí puse más grande el SQL, ahí el ejemplo, más o menos el ejemplo que estuvimos haciendo, y ahí empezamos con los paneles de visualización. Ahí recuerden que yo abajo, en la filmina, les voy dejando, que voy a dejar en la plataforma, les voy dejando los distintos links de las fuentes que he usado para armar la presentación. Comúnmente, la mayoría de las fuentes, o el libro ese de Grafana que les mostré, que por ahí me ha servido para ver alguna propiedad en particular o alguna duda que he tenido para armar el dashboard, para armar los paneles, o configurar los paneles especialmente, o quería hacer algo con el panel que no me ubicaba cómo. He usado, primero me voy a la documentación, después me voy al libro, y si no está en el libro, que por ahí va a ser el caso ahí de lo último que vamos a ver, esperemos alcanzar a verlo, que incluso he tenido que ver videos en YouTube para poder entender cómo hacerlo. Stat es el que estuvimos viendo. Entonces, yo acá creé otro de promedio de ventas, pero utilizando esta tablita que creé. Entonces, esta tablita, o sea, es muy simple y se pueden probar varios indicadores con esto para entender cómo funciona. Entonces, lo que podemos hacer es crear otro stat. Fíjense que me olvidé de... Es decir, comúnmente les estoy poniendo los SQL acá para que los copien y los peguen. Bueno, en este el video, no sé si lo puse acá abajo. No lo puse. Bueno. Entonces, vamos a crear otro stat. Le vamos a poner promedio, campos numéricos. Display name, le vamos a poner que la meta es 50, ya se los explico. Y acá estos son los umbrales y vamos a trabajar en los umbrales. Entonces ahí ya va quedando estas propiedades de los paneles, por lo menos esta y esta ya van quedando más claras para que ustedes lo utilicen en el caso de emergencia. Bien, entonces me voy al Grafana y ahora ¿qué es lo que hago? Quiero crear un nuevo panel. Entonces para crear el nuevo panel me voy acá. Y recuerden siempre esto guardarlo. Entonces, nos vamos acá al más. Vamos a agregar un nuevo panel. A este también me olvidé de explicarle que, claro, acá pueden armar con una librería de paneles para reutilizar. Con este es suficiente para lo que tienen que hacer. Bien. Lo agregamos. Entonces, ¿qué es lo primero? Vamos siguiendo el procedimiento. Sí. Ahí es, creo que es eje X y la tabla se llama test. Acá recuerden ponerle que es tabla, es de tipo tabla y no es serie de datos. Si bien después ustedes pueden probar. Como tenemos ahí la dimensión tiempo, ustedes pueden probar ahí cómo les toma a nivel serie de datos. Y acá no me acuerdo ya qué es lo que quería. Simplemente así. Eje y de la tabla test, nada más. Entonces, me aseguro que la fuente de datos sea esta, MySQL. Esto, lo más conveniente, y que acá sea el formato tabla. Y lo más conveniente es probarlo. Probar el SQL antes de pasarlo. Acá está bien. Así que me devuelve solamente el eje X, la columna del eje X, nada más. Entonces, una vez que tenemos esto, hemos elegido tabla, está el SQL, nos da sugerencias de visualización. Como les decía, podemos elegir cualquiera de estos o las sugerencias.
En este caso, elegimos otra vez un stat, que sirve para mostrar datos estadísticos o cantidades, y le vamos a poner promedio de ventas, en el título, promedio de ventas, pues fíjense lo que pasa ahí cuando pongo todos los valores. Le vamos a poner calculate, le vamos a poner el valor medio y campos numéricos. Vamos a poner similar al otro ejercicio que es. Listo. Y en realidad lo que quiero, lo más importante, display name, que siempre me olvido, por eso lo puse. Entonces, pónganse que la meta a la que queremos llegar, el objetivo al que queremos llegar es a un promedio, un valor medio de ventas de 50, creo que va a estar bien. Y después podemos definir umbrales. Primero podemos decir acá, esto también depende mucho del usuario. Entonces podemos decir que hasta cierto umbral está en rojo. Después, cuando está en 25, pasa amarillo. Y está en verde. O sea que estamos superando la meta de la organización. Pero esto también hay que tener cuidado. Fíjense que me cambió entonces el verde habíamos dicho que era 50, porque es la meta, y esta es el 25, listo. Acá podemos elegir para el umbral en porcentaje. Vamos a probar con valor absoluto. Y esto lo podemos acomodar ahí. Y fíjense que ahí ya vamos armando el dashboard. Entonces, ¿cómo van a funcionar los umbrales? Y cuando pase el umbral, que en este caso yo le puse 25 y se tendría que poner amarillo. Y por ahí vamos viendo otras cosas. Por ejemplo, yo ahí en este sistema, este dashboard de monitoreo, de implementación de un sistema, esto está en forma más frecuente. Está cada 5 minutos lo tenemos, a veces lo ponemos cada 15. Entonces, acá podemos definir con qué frecuencia, digamos, va a tomar los datos, digamos, de la base de datos. Sí. Entonces, ahora quedó configurado cada 5 minutos. Y si yo acá modificara y supónganse que el amarillo lo pusiera para no modificar la base de datos, no hay que esperar 5 minutos. Ahí fíjense que se me puso amarillo porque el umbral, digamos, se superó el umbral de 19, entonces pasó a estar en amarillo. Y nosotros incluso podemos usar, no sé si ustedes han visto el Markdown. Nosotros también podemos agregar un panel que explique también algunas cosas. Ese no lo puse, pero hay un panel que nos permite agregar, es este. ¿No? Es este, el del Markdown. Entonces, fíjense que nosotros le podemos armar un panel que explique, que sirve para explicar. Acá podemos decir umbrales.
mayor que 19, amarillo. Y explicar ahí los umbrales. O acá le ponemos como título umbrales. Pero acá, esto también lo vamos a usar en la próxima unidad que trabaja con Markdown. Es decir que mediante el tipo HTML, ¿sí? Poniéndole marcas, se refleja. Se refleja acá en el texto, entonces ahí podríamos tener, y a esto le podemos poner color, etc. Ahí lo voy a aplicar, ya lo pongo en rojo, a ver, ese lo podríamos haber puesto amarillo. Fíjense que ahí me, o sea, me faltó el título, ¿no? Bien. Y esto lo podemos ir extendiendo más allá para que me ocupe toda la pantalla. Fíjense que acá una parte me está ocupando, nada más. Bien, ese sería el estado. Otro muy utilizado es el Gauss. Gauss sería el calibre. Sería el calibre. El calibre es muy utilizado, similar al stat, para mostrar KPI, pero que nos muestra como velocímetro. Y esto ustedes van a ver por ahí, si se ponen a ver ejemplos de dashboard que son tanto formados por calibre. Entonces, otra vez me olvidé de poner el SQL. Puede ser posible. Me olvidé de copiar el SQL, no importa. Entonces, otra vez el mismo procedimiento. Ponemos el SQL, si es posible lo probamos, pero este es el mismo que utilizamos antes para el stack. Y le ponemos cantidad de ventas, por ejemplo. Y otra vez vamos a modificar, en el cálculo vamos a poner total y otra vez vamos a modificar, esta vez en porcentaje, los umbrales para ver cómo nos queda este calibre. Y yo abajo le dejo, espero que esté en castellano, esto para ponerlo en forma dinámica, así que esto se los dejo como link. Y acá un detalle, pero esto está en la ayuda, digamos, de Grafana. Siempre les voy dejando acá el link, en este caso de este panel. Entonces, vamos a tratar de hacerlo rápido, un poco más rápido. Otra vez me voy a agregar panel, nuevo panel. Nuevamente elijo que el formato va a ser tabla y otra vez select cantidad, porque es el más fácil este proceso. Son ventas. Si yo hago clic en otro lado, fíjense que ahí ya me aparece la visualización y ya me da directamente, me dice que elija el calibre. Entonces, ya tengo el calibre. Este también le he puesto cantidad de ventas. Bien. El cálculo voy a elegir el total y después juego acá con los umbrales. Acá también le vamos a poner esto para que muestre las marcas de los umbrales. Y nada más. Acá otra vez voy a elegir, en este caso voy a elegir total y que me muestre las etiquetas. Bien. Nosotros acá, yo acá definí una de 20 y otra de 85. Una 20 y otra 85. Bien, creo que
creo que estaría. Bien. Entonces, fíjense que lo puedo poner acá, no moleste. Acá tendría la cantidad de ventas y fíjense que en este caso estaría en verde. ¿Qué quiere decir? Que ha superado el 85%. Hay una cosa acá, o sea, en este, que me parece que me he olvidado de poner acá en la figura, lo he puesto acá. No, no lo he puesto. Claro que nosotros podemos poner el valor máximo de la meta. Me he olvidado de poner. A ver, lo vamos a probar. Oh, no se me ha pasado acá. Se me ha pasado. Bueno, lo vamos a probar. Entonces, me voy a ir a editarlo. Y fíjense que acá tiene un máximo. Entonces, supónganse que la meta es de 500.000, vamos a poner. A ver si me lo toca. Entonces, fíjense que al ponerle 500.000, no está pasando el 85%. Y al no estar pasando el 85%, está en amarillo. Y nosotros, a nivel KPI, a nivel objetivos, podemos jugar con esto, ¿no? ¿Y cómo jugamos? Jugamos a través de los umbrales. Pero esto, digamos, lo tiene que manejar bien el gráfico, digamos, la persona al cual está destinado. Porque si es confuso, no sirve, pero acá de un solo vistazo, yo vería que no solamente no ha pasado la meta, digamos, o no ha llegado a la meta de 500.000, sino que además está que sea un 50%, ni siquiera ha pasado el 85%, así que sigue en amarillo. Y esto podemos jugar, podemos agregar más umbrales para que la persona que lo visualiza eh, vea un solo vistazo el estado de este indicador. Bien, seguimos entonces. Después menos mal que puse el SQL de porque si no ahí sí, he estado 15 minutos para andar. Este es un gráfico de barras. Es bastante sencillo, pero se usa bastante. Incluso ahí se podría usar en el segundo nivel. Entonces, siempre lo que hago es lo pruebo. Fíjense que funciona bien. ¿Qué es lo que me dice? La cantidad, en este caso es la cantidad de ventas por zona, ¿no? Claro, es la cantidad de ventas por zona. ¿Y qué me trae? Me trae los 5 primeros, vendrían ser. Entonces nos vamos. Es decir, para aclararlo esto, está ordenado en forma descendiente por cantidad de ventas y toma los 5 primeros. Si yo le sacara el límite verían que va descendiendo. Entonces lo que hace es toma estos 5 primero. ¿Por qué? Porque esta era una de las características que tenía que tener el dashboard. No puede mostrar toda la información. Por eso el límite se usa bastante. Entonces lo selecciono. Pueden jugar ustedes con esto con lo que sea con el SQL. Y me voy a un nuevo panel.
Esto hay que tener un cuidado con esto, que no nos quede algo de más, algo de menos, revisarlo. Pero ahí me validó que SQL está bien, me detectó que hay datos y ahí ya me voy a la sugerencia de visualización y fíjense que hay varias interesantes, desde tortas, digamos, calibre, stat de distinto tipo y tenemos acá el de barra. Bien, ahí nos muestran los 5 primeros. A ese le vamos a llamar ventas por zona. Después acá, fíjense que nos muestra en un formato corto, o sea, que nos está diciendo acá que hay 50.000 aproximadamente, que está bueno, o sea, eso cumple, digamos, con los criterios de lo que estamos hablando de un dashboard. Vamos a mostrar lo más resumido posible. Pero lo podemos modificar. Entonces, eso me cuesta verlo. Eso. Acá está. En opciones estándares, nosotros en lugar de short, podemos, bueno, tenemos ahí distintas medidas de cómo mostrar. Podemos poner ninguna. Poner ninguna nos muestra el valor real. ¿Qué quiere decir? Que la zona 9 ha superado los 40.000. Vamos acá, las otras, sí, tiene 47.000. Eso también, la corroboración de los datos y demás es importante, o el funcionamiento del dashboard es importante. Bien, ahí tendríamos el gráfico de barras. Bien, después sería el de tortas, pero es similar, ¿no? La metodología es similar. Seleccionamos, vamos a probar el SQL, funciona, lo selecciono, creo un panel nuevo, fuente de datos, está ok. Selecciono tabla, visualizo, selecciono gráfico de tortas, en este caso ventas por cliente le cuesta. Aplico. Bueno, y ahí lo trato de acomodarlo lo mejor posible. Está influyendo los vídeos. Esto ya se me está yendo para un lado. Bien. Este medio, ese defecto no, o sea, no es importante, tendría que estar allá. Este lo podemos eliminar. Esta es una prueba por si quieren dejar algo de ayuda al cliente, tendría que ser. A ver cuál nos queda. Pero fíjense que el mecanismo es siempre lo mismo. Después tenemos el tema de las variables. Entonces ahí podemos hacer otro pequeño corte. No sé si tienen alguna pregunta. Si va todo bien. Todo bien, pues. Todo bien, se entiende bastante bien el procedimiento, muy sencillo. Bien. Bien, bien. Ahí seguimos. Un poco y seguimos.
Yo creo que podemos terminar de una sola sin recreo. O ustedes quieren tener un pequeño recreo. ¿Nos puede tomar clase asistencia? Así no ponemos tiempo después. No, es decir, Seguimos con la clase. claro, yo voy a tomar asistencia al terminar. Yo creo que quedan 10 o 15 minutos para que termine. Después solamente es explicar el caso. ¿No? Yo creo que 15:30 por ahí, 15:40 estamos terminando. Estamos terminando la clase. ¿Mm? Perfecto. Algo que queda conveniente, profe, no. Tengo muestra acá. Bueno, seguimos. Seguimos ahora con el tema de variables, habíamos dicho. Bien. Entonces, en el dashboard nos vamos a la ruedita. Ahí les voy a mostrar por ahí en los dos lugares donde vamos comúnmente. Los tres lugares. El más común es este para agregar paneles. La ruedita que tiene, por ejemplo, para agregar anotaciones, variables, links, etc. Y es donde está el modelo del JSON que les hablaba antes. Las variables, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para hacer filtros. Entonces, por ejemplo, podemos hacer crear una variable de zona. Entonces vamos a empezar con eso, creando la variable. Voy a seleccionar el SQL, que es muy sencillo, seguramente está bien. Y primero voy a guardar acá, todo ok. Y me voy a la ruedita. Y en la ruedita tenemos la parte de variables. Pero también fíjense que está la parte del modelo del JSON, lo que les comentaba antes. Es decir, que ustedes lo pueden versionar, como si fuera código fuente, subirlo a Git y demás. Vamos a agregar una variable. Dijimos que le vamos a poner zona, label zona. Y acá ustedes pueden hacer una personalizada. Ponen personalizada, acá le ponemos zona y acá ponen, por ejemplo, zona 1, esto se lo enseño por si les sirve para el caso. Zona 2, porque está permitido. En el caso está permitido crear por ahí una base de datos y una tabla, digo, dentro de la base de datos que les sirva, digamos, para armar el dashboard, como yo hice ahí para explicar el calibre y crear una tablita de test. ¿Qué quiere decir? Que esto lo podemos poner hardcodeado, esto sería una opción. Creo que ahí quedó bien guardado. Y fíjense que acá ya me aparece la variable. Y acá podemos tener varias variables anidadas, podemos decir. Podemos elegir qué sé yo, que puede ser la zona, acá el barrio, sí, también el general ir de lo general a particular para ir filtrando. Nosotros a este vamos a volver a la variable, la vamos a editar y vamos a poner, lo vamos a hacer con SQL. Como no tengo una tabla de zona, pero ustedes en el caso de emergencia lo pueden agregar. Yo directamente voy a usar este SQL. Para eso tengo que acá, en lugar de personalizado, elegir la query y acá ponemos el SQL. Podemos poner que incluya todas las opciones. Y a ver, no sé si me falta algo. Y acá le vamos a poner las comillas esta para que filtre bien el SQL acá, en todas las opciones. O sea, incluye todas las opciones y este es el valor personalizado para que no tenga problema. Entonces, ahí fíjense que me lo ha detectado, ¿no? En la vista previa. Si yo actualizo, acuérdense cualquier problema de F5 para actualizar, y acá ya tendría todas
y tendría las distintas variables. Por ejemplo, podría elegir zona 1. Nada más que ahora no tengo nada configurado para que probemos el filtro. Entonces, a ver. Ahí creamos la variable. Bien, ahí ya vamos a hacer un gráfico de barras para probarlo. Para eso he puesto acá un like. Y fíjense que esto es lo que tienen que tener en cuenta, debería ser lo más importante. De esta forma, con este formato, ponen la variable. Vamos a seleccionar y vamos a crear el gráfico este de barras. Tabla. Ahí estaría todo ok. Entonces ahí podemos elegir un gráfico de barras. Y ahí lo vamos a aplicar. No le puse nombre acá. 100%. Ahí lo vamos a guardar. Y entonces acá, si pongo todas, me trae todas. Si me pongo zona 10, me trae solamente la zona 10. Y con eso podemos utilizar o aplicar filtros. Vamos a guardar. Entonces ahí estaría esto sería uno de los temas que es variables. Listo. Después este es un poco más complicado, ¿no? Que es la navegación. Si yo quiero navegar o hacer el drill down, por ejemplo, y de lo general a lo específico, es decir, elegir, por ejemplo, una barra y que me vaya a un panel más detallado. Como un poco más complicado acá en Grafana. Si bien en general es muy sencillo armar un gráfico, un dashboard es esto en específico, la navegación es un poco más complicada, especialmente esta la parte de data links, ¿no? Pero lo importante es que se puede. Y bueno, tenemos distintas formas de navegar, por ejemplo, entre dashboard, entre paneles, y este que es el muy importante, que es el enlace de datos, o que aplica a lo que nosotros queremos usar. Bueno, estos son los distintos links, los distintos enlaces. Y nosotros, para tratar de hacer un drill down, vamos a hacer un data link. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero básicamente es que podemos crear una etiqueta o más, relacionarla con el dato concreto y al seleccionarlo se puede ir a otro dashboard que nos muestra en este caso las ventas, el rubro 7. Eso es lo que tendremos que hacer. Para eso en los paneles hay un apartado que es el de Data Links. Y bueno, ahí vamos a empezar. Entonces lo primero que vamos a hacer es como el maestro vendría a ser. El maestro sería este y este sería el detalle. Vamos a seleccionar el SQL, entonces ventas por rubro es el panel que voy a crear. Voy acá, agregar panel, nuevamente lo mismo, verifico la fuente, copio el SQL, verifico que esté ok en SQL, selecciono tabla. Fíjense que acá tuve problema. Acá me quedó cortado esto. Y ahí me lo tomó. Entonces una vez que tengo el SQL como opción de visualización, voy a seleccionar esta y por rubro había hecho. Y listo.
ya tengo ventas por rubro. Yo tendría que poder tocar acá, que me aparezca el link y que me muestre el detalle en otro dashboard. Para eso tendría que crear un nuevo dashboard donde puedo poner, por ejemplo, detalle. Vamos a ir acá a la femenina para ver. Entonces este es de ventas de producto. Este es el nuevo dashboard que tendría que armar. Me voy a fijar que creo que lo tengo hecho para ir un poco más rápido. Entonces creo que es no guardé. Esto es lo que hay que tener mucho cuidado guardar. Acá lo tengo creado el dashboard. Entonces este dashboard que yo creé le puse venta de productos y fíjense que tiene una variable similar a la que creé recién. Esa variable se llama rubro. Está el SQL, rubro, tipo query, el SQL, incluir todas las opciones, comillas, todo ok, ahí. Bueno, y lo que nos muestra es esto. Ese si nos muestra si tenemos todo. Eso si tenemos un rubro. Podemos revisar acá el SQL, cómo está armado. Ahí estoy mostrando 10. Listo. Ahí aplico. Entonces, ¿cómo tendría que hacer? Lo tendría que de alguna forma vincular al otro. La forma que podría hacer es tomar este link y me voy al dashboard y voy a modificar la parte acá, la sección de Datalinks. Entonces en Datalinks le voy a poner el rubro, que quiero ver el detalle del rubro, detalle ventas, le voy a poner el rubro. Acá le podemos poner que abra una nueva tab. Lo vamos a guardar, pero ¿qué pasa? Acá tendría que tener ¿cómo se llama? La variable para que filtre. O sea, lo vamos a guardar y esto es lo que no me acuerdo. Vamos a ver si lo puse por ahí como recuerdo. ¿Mm? Entonces, en base a ese link, tendría que tener la variable rubro. Ahora vamos a ver si lo puedo hacer. Lo puedo sacar, si lo puedo hacer automáticamente. Fíjense que acá no me muestra el panel la parte del rubro. A ver. Lo voy a dejar. Voy a entrar al otro. Venta de producto. Bien. Este es el link que voy a copiar. Y ahora voy a editar la URL y acá va rubro. Yo tendría que acá el truco es que hay que poner el signo pesos y acá voy a elegir el campo rubro y acá que abra una nueva pestaña o lo vamos a dejar así, a ver cómo funciona. Lo vamos a guardar, vamos a aplicar y acá por ahí conviene, este lo voy a cerrar. F5, lo que sí que no me acuerdo si lo guardé recién. No lo guardé.
Eso es lo que hay que tener cuidado. Entonces voy a ir otra vez a editar. Fíjense que no, o sea, no me lo guardó. Otra. Lo voy a tratar de cerrar. Este viene a ser el de detalle. Si yo selecciono un rubro, puedo obtener el link. Puedo agregar un link acá que lo voy a vincular a la variable. En este caso creo que es rubro. Esto le voy a poner rubro. Podríamos ponerle detalle, venta, no sé, detalle de producto. Ahí lo voy a aplicar. Lo voy a guardar. Voy a dar un F5. Y ahí fíjense que si selecciono acá el rubro 7, el rubro 6. Entonces ahí me trae el detalle del rubro 6. Y ahí puedo volver. Recuerden que lo pueden configurar para que se cree en otra pestaña. Ese por ahí era lo más difícil. Por ahí les dejo ahí unos SQL. Si los quieren utilizar para probar, podemos instalar el Grafana a través de un proxy reverso, como cualquier otro programa. También está Grafana como code. Ahí les dejo ahí algunas cuestiones y un link si les interesa. Está bueno en el caso de emergencia por ahí investigar un poco qué es lo que hay de KPI, y eso nos puede servir de ayuda para armar nuestro dashboard. Entonces ahí les dejo para que busquen, o sea, como palabras clave deben ser, y un link de ahí de ejemplos de KPI, pero deben haber un montón en internet. Como práctico sería genial que vean este video y vayan haciendo la práctica. Y lo que tendrían que presentar el jueves, esto va a ser en el horario. En el caso de ustedes, 13:45. Entonces yo les voy a avisar con tiempo, les voy a decir 13:45 tal grupo, 14 tal grupo, 14:15 tal grupo, y así. ¿En qué consiste? Consiste en hacer el dashboard del base a la base de datos, al esquema estrella que a ustedes les quedó con respecto al caso de emergencias médicas. ¿Cómo es la evaluación? Cada alumno me tiene que explicar un panel, y también tiene que saber cómo agregarlo, tiene que saber dónde está la fuente de datos, tiene que saber cómo crear una variable, cómo crear un data link. Quiere decir que es individual, todos se tienen que poner a practicarlo, no lo podemos dividir. Como mínimo sería conveniente que el dashboard tenga 5 paneles de visualización, uno para cada alumno y uno que hagan un grupo. Y no sé si me quedó. Y bueno, una cuestión ahí por ahí a tener en cuenta, que este caso, teniendo en cuenta los datos o el proceso con el que estamos trabajando, las perspectivas, fíjense que por ahí tiene que ver con esta parte de proceso interno, puede llegar a ser algo del cliente, pero no tenemos datos. Quiere decir que es un dashboard relacionado ahí con los procesos internos del sistema de emergencia. O sea, muchos indicadores van a tener que ver con los tiempos, ¿no? Cuánto tardó en llegar la ambulancia, etc. Yo todo esto, voy a dejar esta filmina, el libro y el link al video de YouTube de esta clase que vimos. Eso sí, me van a tener que dar un poco de tiempo para que lo edite un poco al video y lo subo a YouTube, y les dejo el link también en la plataforma. Recuerden que importante que se pueden comunicar conmigo a través de este mail, puede ser a través de la plataforma, pero prefiero que sea
sea, no es lo mismo, para mí es lo mismo, pero lo que más veo por ahí es este mail. Incluso me pueden mandar un chat con Go, me pueden mandar un chat a través de esta cuenta si necesitan algo por ahí, gente. Y si no, me pueden crear la consulta ahí en el aula virtual, que la voy a ver, no sé, una vez al día, en determinado horario, puede ser a las 7 de la mañana o puede ser a las 10 de la noche. En este yo lo veo durante la mañana, en algún momento en la mañana lo puedo llegar a ver y les puedo contestar, a más tardar les puedo contestar 14:30. Eso para que quede claro. Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta y ya empiezo a tomar asistencia. ¿Dudas? Hay que escribirnos en el chat si va a subir las diapositivas. Sí, voy a subir todo, las diapositivas. Si ven el link del libro está ahí en las diapositivas, también lo voy a subir. ¿Qué puedo subir? Puedo subir el JSON para que ustedes lo importen. El JSON de esto es lo que estuvimos haciendo, de lo que vienen a ser los dashboards, lo que estuvimos haciendo. Y el detalle de también lo puedo subir. Voy a hacer este JSON que ustedes lo pueden importar. Ahí lo podemos guardar, les paso el JSON. Y lo pueden importar desde acá, ¿no? Desde el más lo pueden importar el JSON y tener esto. Recuerden que tienen que tener funcionando la base de datos atrás.